Hola, bienvenido al curso de Psicología Criminal. En esta oportunidad vamos al módulo 1 a hablar sobre los principios básicos de la psicología criminal. Es necesario que empecemos a profundizar después de ver este vídeo para poder seguir entendiendo cómo funciona la conducta delictiva y criminal en el sujeto. Vamos a tocar algunos elementos conceptuales. Entre ellos empezaremos a definir lo que es la psicología criminal o criminológica, el cual nos dice que tiene como sustrato los estudios de los procesos mentales, conductuales, de personalidad y motivación de los individuos que cometen actos delictivos. Esto es mediante el estudio de la psicología individual, social, clínica y la psicopatología criminal. Además de eso, que estudia los factores que impulsan a una persona a cometer delitos, sus causas y motivaciones y cómo el sujeto comete el delito o crimen. En muchos de ellos no existen sentimientos de culpa, ni temores tampoco. Los estudios se basan en el estudio integral del sujeto como una unidad biológica, psicológica y social. Es necesario entonces entender que la psicología criminal profundiza o aborda y explora diferentes áreas para entender cómo un sujeto y por qué un sujeto comete un delito. Crimen. En la actualidad se reconoce la necesidad de observar el comportamiento humano como consecuencia de los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, y por tanto la necesidad de abordar su comportamiento desde una perspectiva pluridisciplinar e integradora. La psicología como ciencia comparte el estudio del comportamiento humano con otras disciplinas como la criminología, la psiquiatría, la antropología, el derecho, la sociología, la medicina forense, entre otros. Existe una relación histórica de las disciplinas científicas en función del estudio de la conducta criminal, entre ellos la sociología, la psicología y la criminología. ¿Por qué existe una relación? Veamos más adelante. La psicología criminal ha sido entendida como la ciencia que estudia las causas y motivos normales y o patológicos que conducen a una persona a convertirse en delincuente. La psicología criminal se sitúa dentro de la psicología jurídica como una rama de la psicología que abarca distintas áreas, entre ellas la criminalidad, el tratamiento de delincuentes, la investigación criminal, la victimización delictiva, entre otras. Por lo tanto, según Soria Verde en el 2008, define la psicología criminal como aquella vertiente de la psicología jurídica que, agrupando diversas áreas de la misma, intenta abordar la comprensión del fenómeno de la delincuencia y sus causas, efectos y tratamiento, con la finalidad de ayudar a su reducción mediante métodos preventivos o interventivos. La sociología como aquella que analiza las causas de la delincuencia en sus distintos segmentos de la población. Y la criminología, que puede definirse como la ciencia que estudia el crimen o la ciencia del delito. Pero es más conveniente hablar de ciencia del delito, pues el delito abarca todas las acciones lascivas de bienes jurídicos protegidos penalmente, a diferencia de la palabra crimen, que designa los delitos más graves. La criminología se ajusta al terreno de los delitos y su prevención, con el fin de establecer las causales que promueven o presionan al sujeto a cometer actos delictivos. La criminología como ciencia analiza el delito en sus características fenomenológicas, en todo lo relacionado con el acto o conducta, con el delincuente, con la prevención y con la ejecución de la pena. Según Gürtel Kaiser, la criminología es un conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor, de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control de dicho comportamiento. En otras definiciones, encontramos entonces que la psicología criminal es la rama de la psicología incardinada en la ciencia criminológica que se ocupa de estudiar y explicar el origen del delito, la personalidad, las motivaciones del delincuente y
se encarga también de aportar medidas para su prevención, control, tratamiento y reinserción. Por lo tanto, es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación al delito. Hilda Marchiori define o intenta definir la psicología criminal en base a querer averiguar y conocer la criminalidad, y nos obliga a interrogarnos qué es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo no le atemoriza y no lo hace renunciar a sus conductas criminales. Por lo tanto, la psicología criminal trata de averiguar su significado de manera histórico-genético. Lo que pasó antes, lo que pasó después y durante, y las composiciones de personalidad biológicas y relaciones sociales con este evento. Por lo tanto, existe un fenómeno propio que va a investigar la psicología criminal, que son los fenómenos psicológicos, la personalidad, la motivación y el crimen, y existe un efecto propio de la disección que hace la psicología criminal, que es el delito, que termina llevando a la búsqueda del castigo, pues es la ley quien castiga y quien intenta dar respuesta a estos fenómenos en la psicología criminal.